En esta parte de ecuaciones diferenciales y álgebra lineal, vamos a ver un sistema cuerpo-resorte en el movimiento amortiguado. Recordemos que ya en el logro de esta sesión, esperamos que al finalizar el video, el estudiante analiza y argumenta el modelado de un sistema cuerpo-resorte a través de la ecuación diferencial ordinaria lineal de orden superior. Muy bien. Los saberes previos ya habíamos indicado en el video anterior a este tipo de movimiento las características que debe tener, ¿no? Entonces es importante tenerlas presente porque ahora vamos a hacer una situación de análisis y argumento en un problema de contexto. Muy bien. Entonces, tenemos también las características ya informadas. Mayor explicación lo habíamos mostrado en el video anterior que le recomendamos poderlo revisar. Muy bien, entonces ahora nuestro problema se trata de que se muestra la gráfica de la posición x de t en un sistema cuerpo-resorte en movimiento amortiguado cuya ecuación x de t es igual a menos 1,481 por e a la t por el coseno de 3t, menos 0,494 por e a la menos t seno de 3t, donde la posición se mide en metros y el tiempo en segundos. Muy bien, entonces veamos que aquí en la gráfica ya me dan el comportamiento que en un sistema, digamos, de proceso, yo puedo rescatar esta información ahora con los sistemas de automatización que se cuentan, digamos, en los diversos procesos industriales y en el cual me interesa analizar, por ejemplo, el comportamiento que va a tener, en este caso, el sistema cuerpo-resorte. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué quiero evaluar en este problema? Dada la gráfica, dada la ecuación del modelado, entonces me pide, determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas y me da un conjunto de 5 proposiciones y en la cual me pide que yo señale si eso es verdadero o es falso, pero ojo, debemos justificar cada respuesta. Muy bien, como vamos a hacer el estudio de cada una de ellas, veamos independientemente cada una cómo se va a analizar. Muy bien, entonces, tengo el modelado, me dice, determine si la siguiente proposición es verdadera o falsa, justifique su respuesta. La proposición es, el sistema describe un tipo de movimiento críticamente amortiguado. Entonces, recordemos que en los saberes previos habíamos indicado que el comportamiento gráfico de una función, ¿correcto? Si observamos aquí, ¿no? Si tiene un movimiento armónico, vamos a verlo mejor aquí la curva. Si la gráfica tiene un comportamiento sinusoidal, en los saberes previos habíamos indicado que eso significa que el discriminante es menor que cero. Por lo tanto, me debe dar dos raíces reales, perdón, dos raíces complejas y conjugadas que se entiende que la parte real sería menos 1 y la parte imaginaria corresponde a 3. Entonces quiere decir que las raíces deben haber sido menos 1 más menos 3i. Pero fundamentalmente entonces quiere decir que este movimiento debe ser eh, amortiguado. Entonces regresamos al enunciado y me decía, es críticamente amortiguado, entonces ya de antemano eso es falso. Pero si a mí me piden que describa cómo es eso, la justificación, entonces decimos aquí, de la gráfica se observa un comportamiento sinusoidal. Significa que la ecuación auxiliar asociada a la ecuación diferencial del modelado presenta dos raíces complejas y conjugadas de la forma a más menos bi, que se verifica en la ecuación de la posición mostrada. Entonces el discriminante es menor que cero, entonces el tipo del movimiento es subamortiguado, ¿correcto? Y eso podemos involucrar a nuestros saberes previos, miren, ¿no? Aquí nos decía subamortiguado cuando el delta es menor que cero y la curva roja es similar a lo que tenemos en el modelo en estudio. Por lo tanto, ratificamos que el movimiento es subamortiguado. Como la proposición nos dice críticamente amortiguado, concluimos que eso es que la proposición es falsa. Muy bien, veamos el siguiente caso. Dice también,
Queremos ver si esta proposición es verdadera o falsa y debemos justificar la respuesta. El cuerpo pasa por la posición de equilibrio por segunda vez luego de 1,678 segundos de iniciado el movimiento. Muy bien. Entonces, como aquí los valores se ven un poco pequeños, entonces vamos a ir a ver a una gráfica mucho más detallada. Entonces veamos aquí. Yo estoy en mi gráfica. Observemos que aquí el cuerpo inicialmente, cuando el tiempo es cero, está en la posición menos 1,481 metros. O sea, quiere decir que se encuentra encima de la posición de equilibrio. Muy bien, cuando el sistema avanza y corta la posición de equilibrio por primera vez, lo hace a 0,631 segundos. El cuerpo ahora pasó la posición de equilibrio, pero comienza a descender hasta alcanzar un valor por debajo de la posición de equilibrio de 0,52, pero me está interesando cuando corta por segunda vez la posición de equilibrio. Lo observamos aquí y según la gráfica me dice qué sucede cuando ha pasado 1,678 segundos. Es el segundo momento cuando pasa por la posición de equilibrio. Muy bien, entonces ya tengo que este segundo dato es 1,678, similar al que me dan en la proposición. Entonces decimos aquí, de la gráfica se observa que cuando corta el eje horizontal, significa que pasa por la posición de equilibrio. Pasa por la posición de equilibrio en los instantes 0,631 segundos, 1,678 segundos, y así sucesivamente si es que la pregunta hubiese sido el primer instante, el segundo instante, el tercero, el cuarto, o sucesivamente. Por lo tanto, decimos, luego pasa por segunda vez por la posición de equilibrio en el instante 1,678 segundos y concluimos que eso es ¿qué? Verdadera. Muy bien, ya tenemos el análisis y argumento de dos de las proposiciones. Vamos a la tercera. Me dice, la velocidad del cuerpo es de 0,0 metros por segundo en el instante t igual a 3,142 segundos y luego comienza a dirigirse hacia abajo de la posición de equilibrio. Ojo que ya hablamos ahora de la dirección de la velocidad, si va hacia abajo o si va hacia arriba. Como la gráfica no me permite una visualización detallada de la data, entonces vamos a mejorar la figura. Muy bien, entonces vemos aquí que nos decía el cuerpo, su velocidad es cero, la velocidad va a ser cero, ¿no? Sabemos por el cálculo diferencial en el análisis de funciones que si yo tengo un máximo o un mínimo, en esos valores la velocidad o la recta tangente vale cero. Pero recordemos que una de las interpretaciones de la pendiente, ¿no? Es la velocidad instantánea. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, aquí, en este valor, cuando el tiempo es 1,047 segundos, la velocidad sería cero. En el tiempo 1,67, perdón, en el instante 2,094 menos 0,182 quiere decir que como tengo un mínimo, ahí la recta tangente va a ser cero, quiere decir que la velocidad vale cero. Entonces, en conclusión, podríamos decir, donde se presenten máximos o mínimos locales dentro de la curva, la velocidad va a ser cero. Y nos preguntaba, en el instante de tiempo t igual a 3,142 segundos, ¿la velocidad vale cero? La conclusión sería sí, porque en mi gráfica tengo un máximo local. Pero recordemos que este punto, que aquí lo vemos como un máximo local, en la interpretación física del movimiento amortiguado, nos representa que el cuerpo está debajo de la posición de equilibrio. Quiere decir que llegó a uno de sus puntos más bajos por segunda vez, porque esto sucede en el primer instante. Entonces, en este punto la velocidad va a ser cero, pero cuando observemos la trayectoria y cuando vemos que cuando avanza la curva y pasa por la posición de equilibrio es cero, entonces quiere decir que el cuerpo estaba abajo y para llegar a la posición de equilibrio ha tenido que ascender. Por lo tanto, el cuerpo se está dirigiendo hacia arriba y la velocidad sería negativa o indicar que el cuerpo está ascendiendo. Muy bien. Entonces, decimos aquí, de la gráfica se observa que en el tiempo t igual a 142 segundos se tiene un máximo local.
significa que la velocidad es cero en dicho punto. Como el punto tiene posición positiva, se encuentra debajo de la posición de equilibrio. Y luego, cuando su velocidad hace cero y el cuerpo recupera su movimiento, se está dirigiendo hacia arriba y la velocidad es negativa. Pero la proposición me dice, y luego comienza a dirigirse hacia abajo, eso contradice, por lo tanto, quiere decir que la proposición es falsa. Es correcto que la velocidad es cero, pero no es correcto que se dirige hacia abajo, sino se dirige hacia arriba. Muy bien, ahora en el caso de, dice, el mayor alcance de la posición del cuerpo debajo de la posición de equilibrio es de 1,047 metros, luego de 0,52 segundos de iniciado el movimiento. Muy bien. Veamos entonces aquí qué pasa con la gráfica. Observamos que en la gráfica el cuerpo, el primer punto, es 1,047, 0,52. Recordemos que el primer valor es la lectura del tiempo y el segundo valor es la lectura de la velocidad. Quiere decir que podríamos interpretar que cuando ha transcurrido 1,047 segundos, alcanza un punto más bajo de la posición de equilibrio, que es de 0,52 metros. Ah, Pero en nuestro problema me dice 1,47 metros luego de 0,52 segundos. Entonces me está dando la data con las unidades invertidas. Entonces, por lo tanto, vamos a decir, de la gráfica se observa que cuando la posición es positiva, el cuerpo se encuentra debajo de la posición de equilibrio. Significa que el alcance debajo de la posición de equilibrio es 0,52 metros y ocurre en el instante t igual a 0,47 segundos. Por lo tanto, esta proposición es falsa, ¿no? Porque los valores numéricos aparentemente son equivalentes, pero hay que tener mucho cuidado en la significancia de las unidades. El tiempo es 1,047 segundos y la posición es 0,52 metros. Ahí mucho cuidado a la hora de la argumentación. Muy bien. Y la quinta proposición nos dice, determine después de 1,678 segundos y antes de 2,725 segundos, el cuerpo se encuentra encima de la posición de equilibrio por segunda vez. Por ejemplo, para que esté se encuentra encima de la posición de equilibrio, la lectura sería en la parte inferior. Entonces acá tengo por primera vez, aquí tengo por segunda vez. Pero no veo muy bien los datos. Entonces ampliamos la imagen, ¿correcto? Y aquí vemos. Por segunda vez, debajo de la posición de equilibrio es 1,678 y 2,725. Recordemos, ¿no? Este es 1,678 y 2,75 que se encuentra por segunda vez por encima de la posición de equilibrio. Entonces, indicamos aquí, en la gráfica se observa que cuando la posición es negativa, el cuerpo se encuentra encima de la posición de equilibrio. Muy bien, los intervalos de tiempo son de 0 hasta 0,631 por primera vez y 1,678 a 2,75 por segunda vez. Muy bien, entonces, concluimos. Luego, está encima de la posición de equilibrio por segunda vez en el intervalo de 1,678 a 2,725 segundos. Por lo tanto, la proposición que es verdadera. Muy bien, los invitamos a revisar este problema cuántas veces porque le va a permitir, ¿no?, adquirir la habilidad de poder argumentar, analizar y comunicar la información correspondiente en el desarrollo de las habilidades dentro de la competencia del razonamiento cuantitativo, ¿no? Conclusión, tenemos entonces que la A era falsa, la B es verdadera, la C es falsa, la D es falsa, la E es verdadera. Muy bien, éxitos en su aprendizaje y esperamos sus comentarios para poder compartir con ustedes algunos problemas que sean de importancia en su proceso de aprendizaje. Nos vemos en otro momento y los invitamos a revisar los videos que tenemos en nuestro canal. Suerte a todos.